El cinismo es el primer tema. Es el que va desde el siglo 4 y 3 antes de Cristo hasta el siglo 5 y se le denomina la escuela clínica fundada en la antigua Grecia durante la segunda mitad del siglo cuarto. El griego Arístenes fue su fundador y Diógenes de Sinope, uno de sus filósofos más reconocidos, reinterpretaron la doctrina socrática famosa por excentricidades. Uno de los iconos de esta escuela fue Antístenes, Crates de Tebes, Diógenes de Sinope, Metrocles de Hiparquia, Menedemo y Menipo. El siguiente tema es el escepticismo. El escepticismo va desde 360 hasta 270 a.C. y es la corriente filosófica basada en la duda, representada en la escuela por el filósofo griego Pirrón, que se decía que no afirmaba nada, solo opinaba. Se diferencia del negacionismo por exigir evidencia objetiva a las afirmaciones y en caso de haber tal evidencia aceptarla. El siguiente es el estoicismo, que va de 336 a 264 a.C. y es una escuela fundada por Zenón de Atio en el 301 a.C., basada en el dominio y el control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Los principales personajes son Zenón de Atio, Aristón de Quíos, Apolófanes, Ñanlo de Cacedonia y Dionisio de Heraclea. La siguiente es la filosofía helenística, que va desde la muerte de Alejandro Magno hasta 323 a.C., que es la invasión de Macedonia por los romanos, y las ciudades griegas pierden su independencia y Atenas su hegemonía comercial, política y cultural. Se buscaba a la segunda, tomando como referencia las leyes inalterables de la naturaleza. El siguiente es el epicurismo, que va de 306 a.C. al siglo IV a.C. El epicurismo es un movimiento que abarca la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres, ausencia de turbación y las amistades entre sus correligionarios. Fue enseñanza por Epicuro de Samos, filósofo griego, el cual fundó la escuela llamada Jardín y cuyas ideas fueron seguidas por otros filósofos llamados epicúreos. El siguiente tema es neoplatonismo, que va del siglo III al siglo VI y es la denominación historiográfica de diferentes momentos de la historia de la filosofía en la que se produjo una realiteración del platonismo. Los principales fueron Platón y la Academia de Atenas. La patrística fue como una subescuela de la filosofía medieval y esta fue de 536 a 749. Es el estudio del cristianismo de los primeros siglos y de sus primeros autores conocidos como padres de la iglesia. Abarca desde el fin del cristianismo primitivo hasta alrededor del siglo VIII. Para ser conocido como un padre de la iglesia se tenía que requerir la antigüedad, tenía que ser la santidad de la vida, doctrina ortodoxa y la aprobación de la eclesiástica. Ahora sigue la escolástica, que fue otra parte en la que se dividió la filosofía medieval, y es la corriente teológico-filosófica predominante del pensamiento medieval. Tras la patrística de la antigüedad tardía, se basó en la coordinación entre la fe y la razón. Siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe. Maquiavelo y Ockham. Ockham es nacido en el siglo XIII hasta el siglo XIV y Maquiavelo es del siglo XV al siglo XVI. Ockham es considerado como la herejía por un papa. Estudió en Oxford y él dice que hay una separación de la fe y la razón. Maquiavelo, su principal objetivo era como dar a conocer el comportamiento de la gente. Él se basaba mucho en eso y lo que él decía, o uno de sus títulos más
profesionales o que más se hizo famoso fue el cómo mantenerse en el poder y no morir en el intento. Las 5 vías fueron propuestas por Santo Tomás de Aquino. La primera de ellas fue vía del movimiento, que es innegable que todas las cosas del mundo se muevan. Todo movimiento tiene una causa exterior al mismo, por todo ello es necesario un primer motor inmóvil que no sea movido por nadie y que tenga la capacidad de mover. Este es aquel que todos llaman Dios. La segunda es la vía de la causa eficiente. Es imposible que exista en el mundo algo que sea causa y efecto a la vez, pues la causa es anterior al efecto. Ha sido necesario una primera causa eficiente que haya producido todas las demás. La tercera es la vía de lo contingente. Todos los seres de la realidad existen, pero podrían no existir, pues son contingentes, su existencia depende de otro. Debe existir forzosamente un ser no contingente para que haya creado a los demás seres. La vía de los grados de la perfección. Para que se pueda hablar de una o más o menos en la perfección de los seres, es necesario que exista un ser perfecto que haga posible la comparación, que era Dios. Y la vía del gobierno del mundo, que todos los seres irracionales o carentes de conocimiento tiendan a un fin. Esto solo es posible si alguien los dirige. También era referirse a Dios. El siguiente personaje es San Agustín, que va del siglo IV al siglo V después de Cristo. Agustín de Hipona, o también conocido como San Agustín o Santo Padre, doctor de la Iglesia, después de su conversión fue obispo de Hipona, fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio. Uno de los más grandes genios de la humanidad, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre la filosofía y la teología, siendo Confesiones y la Ciudad de Dios sus obras más destacadas. Ahora sigue la filosofía moderna, que va de 1492, de la conquista de América hasta la segunda mitad del siglo XIV. La filosofía moderna es aquella que fue desarrollada con modernidad, no es una doctrina concreta o escuela, por lo que no debe ser confundida con el modernismo. Su mayor exponente y considerado padre, René Descartes, cuya frase famosa "pienso luego existo" apareció en la Edad Media con los humanistas y movimientos renacentistas. Ahora sigue la Reforma Protestante. Antes de eso, ahí es donde entra el Renacimiento, que es aproximadamente en el siglo XVI, y dice que el movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que es uno de sus personajes más importantes, que llevó a su cima de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación de protestantismo. La Reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron un cambio profundo en los usos y costumbres de la Iglesia Católica, además de negar la jurisdicción del Papa sobre toda la cristianidad. El personaje es Martín Lutero, y él rechazó el complejo del sistema sacramental de la Iglesia medieval. Su doctrina se basaba principalmente en el principio de la salvación por la fe, y partiendo de esta premisa estructuró sus ideas y puntos. Galileo y la ciencia moderna, que va de 1564 y 1642, es considerado como el padre de la ciencia moderna y es asistido por la Iglesia Católica. Promueve leyes para el movimiento es relativo, depende del observador, y refuta la falsa dicotomía, y su razonamiento es observación. René Descartes y las 4 reglas. La primera regla era la regla de la evidencia, es la más importante, era como un método. Entonces consiste en aceptar como verdadero solo aquello que se presente con claridad y distinción, es decir, con evidencia. El segundo es la regla del análisis o la resolución. Es el método de investigación que consiste en dividir cada una de las dificultades que encontramos en tantas partes como se pueda hasta llegar a los elementos más simples, elementos cuya verdad es posible establecer mediante un acto de intuición. La tercera regla es la regla de la síntesis o método de la composición. Consiste en proceder con una orden en nuestros pensamientos, pasando desde los objetos más simples y fáciles de conocer hasta el conocimiento de los más complejos y oscuros.
La regla número 4 era la regla de la numeración. Descartes la cita en el discurso del método como la cuarta regla. Consiste en revisar cuidadosamente cada uno de los pasos de los que consta nuestra investigación y hasta estar seguros de no omitir nada y no haber cometido ningún error era la deducción. Estas fueron publicadas en 1637. El siguiente personaje es John Locke y fue un filósofo y médico inglés considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo. Fue uno de los principales británicos influenciado por las ideas de Francis Bacon. Realizó una importante contribución a la teoría del contrato social. Su trabajo afectó a una gran medida del desarrollo de la epistemología y la filosofía política. Su época fue a finales del siglo XVII. Ahora sigue el idealismo alemán, que data del final del siglo XVIII. Surgió a partir de una obra de Immanuel Kant en los años de 1780 y 1790, vinculado estrechamente al romanticismo, la ilustración y el contexto histórico de la Revolución Francesa y las posteriores guerras napoleónicas. Los principales pensadores del movimiento fueron Fichte, Schelling y Hegel. David Hume, de 1711 a 1776, fue un filósofo economista escocés. La figura de la filosofía occidental y de la ilustración escocesa afirma que todo conocimiento deriva y en última instancia de la experimentación sensible. Hegel, de 1788 a 1973. Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue filósofo del idealismo alemán, el último de la modernidad y uno de los más importantes de su época. Defendió un tipo de razón que resulta de la relación dialéctica entre los raciocinio individuales y los hechos impredecibles de la realidad, y cuya sustancia solo podía aprenderse y posterior, siendo de esta forma una razón histórica, colectiva y providencialista. De ahí su expresión astucia de la razón. Este personaje es Schopenhauer, del siglo XIX. Fue un filósofo alemán considerado como uno de los más brillantes del mismo siglo y de más importancia en la filosofía occidental, siendo el máximo representante del pesimismo filosófico. El siguiente es Marx, de 1818 a 1833. Fundador del comunismo científico, de la filosofía del materialismo dialéctico histórico, la economía política científica, y fue un maestro del proletariado internacional. Él se basó en la filosofía hegeliana y su dirección era izquierdista. El último es Nietzsche, que va del siglo XX, y su filosofía la cargó contra la supuesta naturaleza racional del hombre, desafiando a 2000 años de la filosofía.